La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación está integrada por Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Cepagua en Ucayali y Radio Quillabamba en La Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Estas son las emisoras dominicas del Perú. Se une otra red de radios amigas en Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Satipo, Radio Milenio, Bancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Lampa, Radio San Valentín, Cerro de Pasco, Radio Activa, Guanta, Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas y también a Emetagua nos pone en podcast para que usted nos pueda escuchar en cualquier parte del mundo. Bien. Y tenemos la plataforma móvil, el Facebook de Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa, la página web www.radiosantarosa.com.pe. Muy bien, estamos a pocos días de la Navidad y ya estamos listos para celebrar y también saludamos a Rosa María Palacios en esta mañana. ¿Cómo está, Rosa María? Qué gusto empezar una nueva semana. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todo el público que nos acompaña en esta mañana de lunes 13. Ayer fue el tercer domingo de Adviento, así que la Navidad efectivamente está a 9 días, a la vuelta de la esquina. Pero para empezar la semana, como siempre, y el día, vamos a hacer las menciones correspondientes de nuestros auspiciadores. Y empezamos con Pontificia Universidad Católica del Perú. Somos la primera universidad peruana en alcanzar el puesto 13º en América Latina, según el ranking QS Latam 2022, gracias a una formación de calidad internacional que transforma nuestro país. Pontificia Universidad Católica del Perú. Hotel La Cuesta de Caima, de la Asociación Santa Catalina Decena de las Madres del Monasterio de Santa Catalina, es la mejor opción para tu estadía en Arequipa. Lo recaudado por el hotel sostiene las instituciones de apoyo social de las madres, que benefician a niños, niñas, mujeres y adultos mayores en estado de vulnerabilidad. Informes en el Facebook e Instagram del Hotel La Cuesta de Caima, Arequipa. Policlínico Ángeles de la Salud. Ofrece servicios de calidad en salud a precios al alcance de todos. Servicio rayos X, mamografía, laboratorio, análisis clínico, ecografía, coloscopía, endoscopía, colonoscopía, tópico, farmacia y servicio ambulante. Contamos con un staff de médicos de alta calidad y modernas instalaciones con todas las normas de bioseguridad. Las madres dominicas del convento de Santa Catalina contribuyen con sus oraciones por la salud física y espiritual de nuestros pacientes. Calle Antero Peralta, Aries, urbanización San José Humacoyo, frente a la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús en Arequipa. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, 74 años al servicio de la educación de Arequipa, formando integralmente a la niñez y juventud desde la pedagogía de luz y verdad. El proceso de admisión para el año 2022 está abierto. Colegio Sagrado Corazón Sofianum, formamos en luz y verdad. El colegio privado bilingüe Reina de los Ángeles, situado en La Molina, Lima, tiene como meta la educación en las virtudes cristianas para construir una sociedad más humana, más fraterna y más feliz. El colegio bilingüe La Asunción, perteneciente a la Congregación de las Hermanas Dominicas de la Inmaculada Concepción, ubicado en Trujillo, La Libertad, brinda una educación a jóvenes y niños basados en las virtudes y en la espiritualidad dominica. El colegio Santa Anita brinda educación católica desde el diseño curricular Luz y Verdad. Es una gran opción a los papás que buscan para sus hijos una educación de calidad con valores. Cuenta con docentes en el manejo de los entornos virtuales de aprendizaje para el desarrollo de habilidades de los alumnos que los hagan competitivos en la sociedad. Y finalmente, el Colegio Santo Tomás de Aquino, de los Padres Dominicos, ofrece excelencia académica y formación cristiana para la vida.
Abre el proceso de admisión para el año 2022 para primaria y secundaria. Informes a los teléfonos 987-118509 y 426-3390. Colegio Santo Tomás de Aquino, 129 años formando en valores cristianos. Muy bien, estos son nuestros auspiciadores de hoy que nos acompañan día a día. Y Abel, ha sido un fin de semana lleno de noticias. En unos instantes vamos a estar con el exministro de Educación, Ricardo Cuenca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos, para hablar de la reforma, de la contrarreforma en el Congreso contra SUNEDU, un asunto que ha alertado a todos los jóvenes estudiantes del país y, por supuesto, también a sus padres, porque lo que quieren hacer en el Congreso es un despropósito completo. Vamos a hablar de eso en un instante. Y también de un aviso que ha aparecido hoy, esta mañana, en El Comercio. Un aviso de fecha 7 de diciembre, pero que se ha publicado hoy 13, urgiendo al Ministerio de Educación, al presidente de la República, que es maestro, a abrir las escuelas del Perú. Y parece ser que perdiendo la señal con Rosa María, se se congeló, ahí Ahí está. está. ahí Se estoy, había acá congelado, se había congelado un momento, Rosa María. por un Adelante. instante, pero nadie se congela porque ya está saliendo el sol. Bueno, todavía no hay mucho sol, pero esperemos que pronto el clima cambie, ¿no? Lo que comentaba en este aviso publicado hoy en El Comercio es que instituciones tan serias como UNICEF o la Sociedad Peruana de Pediatría no se van a unir a pedir algo que le haga daño a los niños, ¿no es cierto? Son varias instituciones, la Sociedad Peruana de Pediatría, el Instituto de Medicina Tropical Alexander von Humboldt de la Universidad Cayetano Heredia, el Colectivo Aprendizaje con Bienestar, la Red U-Nursing Latam, el Colegio de Psicólogos del Perú, la Asociación Promilenias con el apoyo de UNICEF. Lo que dicen que es, voy a leerles el primer párrafo, es absolutamente impostergable reabrir todas las escuelas del país antes del cierre del presente año escolar. La escuela, además de ser el principal ámbito de aprendizaje, es un espacio de socialización, de estímulo emocional positivo y de protección que contribuye a la salud de los niños, niñas y adolescentes. Abrir las escuelas ahora sería un gran avance para compensar en parte el daño causado por el prolongado cierre y a la vez permitiría prepararse con confianza para una plena reapertura desde el comienzo del año nuevo lectivo. Perú está entre los países de América Latina que presenta el mayor rezago en la reapertura escolar, con más del 80% de las escuelas habilitadas en todo el país y 80% de los docentes inmunizados al día de hoy. Solo un 9.5% de los alumnos pueden concurrir a las escuelas. Esta situación es insostenible, demanda una acción inmediata. Son 600 días de sostenido cierre, dañando a los niños y adolescentes en forma preocupante, no solo afectando su proceso de aprendizaje, sino también su salud física y psicológica. Las consecuencias de ello pueden ser muy serias a corto, mediano y largo plazo, afectando el futuro del país. Y aquí ya no saben cómo pedirlo, una llamada de auxilio. Los colegios que han abierto, además, tienen una cantidad de protocolos, Abel, de fichas sintomatológicas que hay que llenar todos los días, y si no las llenas por un app, no puedes entrar al colegio y necesitas el papelito y el otro papelito. O sea, someten a los padres y a los niños a un estrés. Es como si estuvieses mandando a tu hijo a un ministerio. Eso es lo que está pasando hoy en el Perú. Yo todavía tengo ya la última en edad escolar que terminó este año, gracias a Dios, pero, o sea, de verdad, ¿qué estamos haciendo con los niños? Y yo estoy seguro que la gente que me escucha sabe de alguien o tiene en casa a alguien con problemas de ansiedad, con problemas de depresión. Niños, estamos hablando de niños de primaria, adolescentes de secundaria, que jamás tuvieron un problema de depresión, que fueron buenos alumnos y que están hoy absolutamente perdidos, y que lo van a estar por mucho tiempo.
Y lo único que se pide es que se abran las escuelas. Los padres ya están vacunados, los abuelitos también, algunos con terceras dosis. Los niños no tienen que estar vacunados para ir a la escuela porque, gracias a Dios, esta es una enfermedad que afecta a los niños en una mucho menor proporción. ¿Qué están esperando, por el amor de Dios? ¿Que baje quién a decirles qué? Por un Ministerio de Educación que no ayuda en nada, en nada. Y con lo de la SUNEDU, ni se diga. El comunicado que han sacado es una vergüenza. O sea, supuestamente quiere aclarar, como decíamos ayer, decía Hugo Coy en un tweet que puso, y lo único que hace es confundir. Es un Ministerio de Educación antieducación. O sea, no quiere que los niños se eduquen, no quiere que los jóvenes se eduquen, anticalidad. O sea, ¿de qué estamos hablando? Pero bueno, vamos a estar en eso en unos instantes con Ricardo Cuenca. No agoto el tema, solo lo planteo. Y también hay que decir que este fin de semana ha sido un fin de semana duro para el canciller Maurtua. Relaciones exteriores, como bien sabemos los periodistas, no genera mucha noticia, pero este fin de semana no ha hecho sino generar noticia y noticia y noticia. Primer tema, Evo Morales. Evo Morales ¿tiene aspiraciones para el Perú? Sí, sí las tiene, por supuesto que las tiene. Hay una columna hoy día de Mirko Lauer que les recomiendo mucho sobre las aspiraciones políticas de Evo Morales. En realidad Evo Morales quiere ser el líder neoindigenista de la América Latina, ¿no es cierto?, en un eje La Habana a La Paz, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Pero claro, pasando por Chile y por Perú, y sobre todo por Perú. Voy a leerles rápidamente y voy a glosarlo, no lo puedo leer todo, el comunicado que mandan 3 exministros de Relaciones Exteriores y unos 6 viceministros, todos diplomáticos de carrera. Ojo, acá no hay embajadores políticos, son gente que ha hecho su vida en la Cancillería, que ha hecho una larga carrera en la Cancillería. ¿Qué dice el comunicado? Se llama En defensa de la soberanía nacional. O sea, es un título bien fuerte, porque lo que acá denotan es que hay una amenaza al territorio y a la soberanía del Estado peruano sobre el territorio. Dice lo siguiente: una clara amenaza se aproxima desde el exterior sobre la soberanía, independencia y seguridad nacional. El 20 y 21 de diciembre se realizará en el Cusco una reunión de RUNASUR, convocada por el exmandatario boliviano Evo Morales Ayma, quien se propone desmembrar al Perú, otorgando a Bolivia una salida soberana al Pacífico y así conformar una, entre comillas, nación aymara como extensión territorial boliviana. Es una denuncia bastante fuerte, ¿no? Para ejecutar su proyecto, Morales es explícito en su desafiante convocatoria. Presenta un decálogo de RUNASUR, fundar una América plurinacional, a semejanza de la denominación que aplicó en Bolivia. Señala que sus actores serán pueblos indígenas, obreros, profesores, campesinos, académicos, escogidos con la misión de capturar el poder. Para ello deberán liberar a los pueblos de América mediante políticas anticapitalistas, anticolonialistas y antiimperialistas, permitiendo la recuperación de los principios milenarios de la vida. Añade que RUNASUR será una entidad plurinacional que trascienda a los estados y su sede central será Cochabamba. Lo que dicen los embajadores es que se trata de un vasto proyecto geopolítico transnacional para dejar de lado a los estados, su respectiva soberanía e independencia, y desde luego los regímenes democráticos existentes. En el caso del Perú, el peligro es mayor porque por los propósitos de Morales enunciados más arriba. Por ello, la sola convocatoria de la reunión del Cusco constituye una intromisión e injerencia inaceptables que violan las normas fundamentales de las Cartas de Naciones Unidas y de la OEA. ¿Qué es lo que pasa acá? ¿Qué es lo que ha dicho Vladimir Cerrón y la izquierda que apaña a Evo Morales en el Perú? Que se trata en realidad de resucitar UNASUR.
¿ok? Bajo, digamos, el liderazgo de Evo Morales. Y que aquí no hay ningún problema de soberanía ni de desmembramiento del territorio. Miren quiénes firman este comunicado. Alan Wagner Tizón, José Antonio García Belaúnde, Ricardo Luna Mendoza, ex viceministros Alfonso Rivero, Hugo Palma, Alejandro Gordillo, Eduardo Ponce de Vivanco, Jorge Boto Bernales, José Antonio Rospi del Busto, Fernando Rojas Amanés y Hugo de Cela Martínez. Todos embajadores de carrera, gente que tiene muchos años de experiencia. Si ellos dicen esto, es por algo, ¿no? No creo que firmen algo sin saber. ¿Qué dice el Ministerio? Días pasados por un grupo de ex cancilleres y vicecancilleres se pone en conocimiento de la opinión pública lo siguiente. El Ministerio de Relaciones Exteriores desmiente de manera categórica que exista alguna amenaza para la soberanía, independencia y seguridad nacional vinculada a la integridad territorial o a un supuesto peligro de desmembramiento de algunas de sus regiones, provincias, distritos o localidades. El gobierno del Perú no promueve ni tolera iniciativa alguna que pueda poner en peligro nuestra soberanía e independencia, la integridad de nuestro territorio, la seguridad nacional, la dignidad del país, el sistema democrático o la plena vigencia de los derechos humanos y libertades fundamentales. Rechaza asimismo toda afirmación que ponga en duda los sentimientos de pertenencia y lealtad a la patria de los peruanos que residen en el interior del país y en especial de quienes habitan zonas de frontera. El Ministerio de Relaciones Exteriores compartió en su oportunidad con la Comisión de Inteligencia del Congreso la información con la que cuenta respecto a la iniciativa del expresidente Evo Morales, la misma que no involucra ni vincula al Estado peruano y tampoco al resto de estados de la región. En el marco del Estado de Derecho y el orden democrático, corresponde a las autoridades competentes garantizar a todas las personas dentro del territorio nacional el pleno ejercicio de sus derechos y libertades establecidos en la Constitución Política del Perú y en los tratados de los cuales el Perú es parte, así como velar por el cumplimiento de la ley, investigar, procesar y en su caso sancionar a quienes la infringen. Lo que está diciendo la Cancillería es: esta reunión del señor Evo Morales es una reunión privada. No involucra al Estado peruano ni a ningún otro Estado de la región, ni al Estado boliviano, ni a nadie. El señor Evo Morales quiere hacer un evento en el Cusco el 20 y 21 de diciembre que se llama RUNASUR. Bueno, mientras lo haga dentro de lo que establece la Constitución y la ley, ejerce su derecho a reunión, puede hacer lo que quiera. Luego se supo que se había cancelado el evento en el Cusco porque iba a haber una reacción de protesta en el Cusco y que estaban evaluando dónde realizar. Pero como ven, ha habido bastante trabajo para la Cancillería este fin de semana. El problema, y les sugiero nuevamente que lean la columna de Mirko Lauer, es que Bolivia tiene una historia, sobre todo en el siglo XIX, de ambición sobre el territorio peruano. La Confederación Peruano-Boliviana habla de esto y habla de un estado, en el caso de Bolivia, para el cual la salida al mar representa todo, la principal bandera de lucha geopolítica. Y no es por el Perú por donde se tiene que salir al mar, desde Bolivia. Tienen ellos ya un litigio con Chile muy antiguo que tiene que solucionarse por las vías del derecho internacional. Perú ha ofrecido generosamente una salida comercial para los productos bolivianos. De hecho, salen por puertos peruanos y por puertos brasileños. Y esa salida al mar se ofreció también en condiciones de promoción del turismo, en condiciones de promoción de la actividad migratoria boliviana hacia una zona en hilo que se llama Bolivia Mar. El Estado boliviano no ha estado muy interesado en esta materia y no ha sido desarrollado. Pero las facilidades portuarias, comerciales, turísticas, migratorias, se han dado. Perú no puede hacer más que eso. Pero modificar las normas de la soberanía del Estado peruano sobre el territorio, eso sí, de ninguna manera. Y crear una nación aymara para desmembrar probablemente el sur del Perú hacia Bolivia, simplemente quien estuvo pensando en eso se volvió loco. Ni conquista ideológica, ni conquista territorial. Evo Morales fue declarado hace algunas semanas persona non grata por el Congreso de la República, por la Comisión de Relaciones Exteriores, por su injerencia en asuntos peruanos.
Sabemos que conversa fluidamente con el señor Vladimir Cerrón y de vez en cuando con el presidente de la República también, así como otros líderes también lo hacen. El otro tema de importancia, porque ha sido bastante lo de esta semana, es el tema con España, que ya se ha convertido en un dime que te digo porque ya nadie entiende qué pasó. Lo que sabemos es lo siguiente. A ver, hay una extensa carta del presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de Perú, del Congreso peruano, el doctor Ernesto Bustamante, donde él relata lo que sucede en una visita en la que él está presente de la presidenta del Congreso del Perú en España. Esta carta, dirigida a la diputada presidenta de la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados del Reino de España, tiene como asunto expresa protesta formal por maltrato e intromisión en asuntos internos del Perú. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Ok? Primero los hechos, que están narrados acá, bastante claros, creo yo. El 1 de diciembre de 2021, una delegación del Parlamento peruano, presidida por la presidenta del Congreso, la señora María del Carmen Alba, y constituida por el congresista Wilson Soto y por mi persona, es decir, por Ernesto Bustamante, en mi calidad de presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores, estando acompañados por el ministro del Servicio Diplomático Peruano encargado de la Embajada de Perú en España, Eduardo Pérez del Solar, tuvimos el alto honor de presentarnos en su sede institucional para realizar una visita protocolaria y de cortesía, luego de nuestra asistencia a la 143 Asamblea de la Unión Interparlamentaria que se desarrolló en Madrid los días anteriores a nuestra visita. Esos son los hechos. 1 de diciembre, 3 congresistas de la República, un funcionario de la embajada, que es el encargado en este momento, se presentan ¿a dónde? A la Comisión de Relaciones o Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados de España. Mediante la presente comunicación, en primer lugar, deseo agradecerle su amable deferencia, y luego dice, como es de su conocimiento, y tal como expliqué durante mi primera intervención en dicha reunión, la relación de Perú con España ha sido reconocida desde julio del 2015 como Asociación Estratégica Reforzada, que es el máximo nivel que prevé el Reino de España en su relacionamiento bilateral. España es uno de los 2 primeros inversores en el Perú, y nuestros países tienen relaciones que se remontan a 5 siglos, que hoy se traducen en una situación de respeto mutuo. No obstante, y acá viene el problema, pues, esta comunicación tiene por objeto expresar con todo respeto, pero también con toda sinceridad y en el tono más enérgico, que nuestras buenas relaciones permiten mi mortificación por varias situaciones relacionadas a la reunión sostenida durante nuestra visita. Debo expresar mi protesta por el maltrato conferido a la persona de la presidenta del Congreso por parte de el diputado Antón Gómez Reino. Antón Gómez Reino es el personaje principal en esta historia. Congresista de Podemos, de acuerdo a lo que señala el congresista Bustamante, es un comunista que tenía una animadversión contra los invitados peruanos y que estaba, digamos, dispuesto a decir lo que fuera en favor de Pedro Castillo. El problema es que Antón Gómez Reino es la fuente de todos los que en el Perú han publicado algo sobre lo que pasó en esa reunión. Sigo leyendo y estoy siguiendo solo a Ernesto Bustamante, ¿eh? Durante la reunión interrumpió el buen Antón a nuestra presidenta al inicio de su segunda intervención de manera grosera y ruda para decir que él no debía ser tratado de amigo, pues de forma reiterada, descortés y abusiva señaló no serlo. Qué buenas reuniones tienen estos señores, ¿eh? Y que solicitaba ser tratado de acuerdo a su investidura. Y en mi opinión, constituyó un agravio inaceptable. Parece que, bueno, la señora presidenta o el señor presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores se refirieron a la amistad que hay entre los dos países y a parlamentos amigos. Bueno, al señor Antón no le gustó. Amigo, jamás. Bueno, parece una tontería, pero en fin, así va la cosa. Durante su réplica, el diputado Gómez Reino expresó juicios valorativos en tono agresivo y contencioso, nada compatibles con la educación, diplomacia y el tino que deben usarse en diálogos con autoridades de países amigos.
relacionados a la amplia explicación que ofreciera la presidencia del Congreso del Perú respecto de los detalles de la situación política del Perú, que es nuestro país. Ese es el tema. ¿Qué pasó? La señora presidenta del Congreso ofreció, de acuerdo a Bustamante, una amplia explicación respecto de los detalles de la situación política del Perú. Esa amplia explicación ha sido interpretada en España como una crítica fulminante contra el gobierno de Castillo. La señora María Carmen Alba ha dicho que no ha sido así, que ella no ha pedido intervención alguna y mucho menos apoyo en la vacancia para el presidente de la República, que eso es falso. Falso, absolutamente falso. Los congresistas de Perú Libre y de Juntos por el Perú han comenzado a protestar. Ruth Luque, Bermejo, están presentando mociones para censurar a la presidenta del Congreso por solicitar a una potencia extranjera la intervención en asuntos internos peruanos. ¿Ah? Qué raro, ¿no? El mismo fin de semana que estamos hablando de Evo, pasa todo esto. En fin, el señor Bustamante dice que durante la reunión él expresó su oposición y molestia porque por lo menos otros 3 diputados presentes en la reunión se expresaron condenando las palabras y el tono del diputado Gómez Reyn. Luego, usted interrumpió el debate y en lugar de reprimir el comportamiento agresivo del diputado Gómez Reino ante autoridades extranjeras invitadas a España, no dio pase al pedido de establecer una tertulia, hecho solicitado por uno de los diputados presentes. Y luego viene lo que ha pasado después. Luego de nuestra visita, contemplé llevar una nota de protesta de manera inmediata, pero no lo hice para evitar crear un incidente diplomático que preferí dejar pasar dado el nivel de amistad entre nuestros países. Decidí considerar el comportamiento del diputado Gómez Reino como un exabrupto pasajero. Luego de que retornáramos al Perú, el diputado Gómez Reino ha ofrecido múltiples declaraciones a la prensa escrita y televisiva del Perú y usando las redes sociales atacando a la presidenta del Congreso del Perú, acusándola falsamente de haber solicitado apoyo para destituir, vacar al presidente de la República y de haber llamado ilegítimo al gobierno del presidente Castillo y otras falsedades. Como le consta a usted y a todos los que estuvimos presentes en dicha reunión, mayúsculas, ello no fue así. Lo que hizo la señora presidenta del Congreso del Perú fue explicar la tensa situación política interna de nuestro país para beneficio y conocimiento de los colegas españoles presentes. Si el diputado Gómez Reino tiene problemas de audición o de comprensión del lenguaje, ello no lo autoriza a mentir. Claro, ¿qué pasó? Todavía no lo sabemos porque la Cancillería peruana está pidiendo al Congreso de los Diputados de España que por favor le remitan todos los audios de lo que se ha dicho en esa reunión. Claro, una reunión oficial. Puede ser de cortesía y amistad, pero es una reunión oficial. Y bueno, parece ser que la señora presidenta del Congreso se explayó en su explicación. Y algunos de los presentes nunca habían oído a una presidenta de un Congreso extranjero explayarse, ¿no es cierto?, en la cosita doméstica que no tenía por qué andar lavando en otro sitio. Esa es la historia. Decidió lavar los trapos sucios, ¿no es cierto?, en un viaje al extranjero. Y hay que decir que en el extranjero no se acostumbra en una reunión formal sacar pues toda la lavandería, ¿no? ¿Eso implica que la señora presidenta del Congreso es una traidora a la patria? No. Significa que no tiene modales diplomáticos y que haría bien en controlar un poco sus discursos para que no generar confusiones. Ahora, el buen Antón también está mal, porque no tiene nada de malo que seamos pueblos amigos o hermanos. Además, está molesto el señor Bustamante porque el diputado Gómez Reino está presentando una moción para apoyar al gobierno del Perú, ¿no? Adoptando en su exposición de motivos la falsa narrativa ya expresada por el diputado Gómez Reino en clara intromisión en asuntos políticos peruanos. Y termina la carta diciendo lo siguiente: de extrema y profunda protesta y oposición al
progreso de la proposición número de ley o moción en nombre del grupo parlamentario Confederal Unidos Podemos, en Comi Podem Galicia en Común, que pretende tratar a la República del Perú cual si fuese una colonia y no una nación soberana e independiente. De aprobarse esta transgresión al derecho internacional y las normas de buen comportamiento entre países amigos, verá usted que, además de dañarse seriamente las relaciones entre los parlamentos de España y Perú, quizá en el Perú corresponda luego a los peruanos pronunciarse mediáticamente sobre temas como Cataluña, el País Vasco, la realeza en España o hasta Gibraltar. Aprovecho la oportunidad para expresar a usted los sentimientos de mis más altas consideraciones, etcétera, etcétera. ¿Qué tal, doctor Bustamante? Este justamente es el que no le gustaba la vacuna Sinopharm, ¿se acuerdan? Bueno, las relaciones con China no las tenemos bien gracias a él también, hay que decirlo, pero es el presidente de la comisión. ¿Qué tales historias este fin de semana? Y bueno, hay más, porque no tengo ahorita el video, pero se los puedo pasar en algún momento. Hace unos días, Hernando de Soto, en una entrevista, señaló que estaba haciendo gestiones internacionales, él personalmente, ¿en nombre de quién? En nombre de sí mismo y de su partido político, en presumo, ¿no? Pero él decía que en nombre de todos los peruanos, para que en Estados Unidos, el presidente de los Estados Unidos y otras autoridades decidan si en el Perú hay o no un gobierno legítimo. ¿Ah? Pero se lo juro, decidan si en el Perú hay o no un gobierno legítimo. Joe Biden va a decidir si en el Perú tenemos democracia o no, porque como los peruanos no nos podemos poner de acuerdo, creo que no se enteró que perdió las elecciones y nos pusimos bien de acuerdo en que perdiera, como los peruanos no nos pudimos poner de acuerdo, va a pedirle a Joe Biden que decida qué cosa hay en el Perú. Es que de verdad, hay días en que uno, parece que todos se hubieran vuelto locos, ¿no? Trató de desmentirlo vía Twitter, la verdad que su tweet no se entiende muy bien. La embajada de los Estados Unidos emitió inmediatamente una comunicación, también vía Twitter, señalando que las relaciones con el Estado peruano eran las óptimas que se tienen que tener. Miren, moraleja, mucho cuidado cuando uno sale afuera y dice barbaridades de su país, porque hoy todo está grabado, pues, ¿ok? Todo está grabado, entonces uno tiene que confiar en profesionales. Si vas a salir afuera, confía en los profesionales diplomáticos del Perú, que para eso han estudiado. Y no abras la boca si no tienes primero una pequeña conversación con quienes te están ayudando. Sobre todo cuando vas en representación del país. Y lo segundo, sí, siempre alertas a lo que pase afuera. Creo que me atrevería a suponer, pero debo estar equivocada, que la comunicación de los ex cancilleres y vicecancilleres en realidad es un pedido de auxilio de adentro. Es decir, como el Adogen a veces habla de lo que los militares no pueden decir, esta reunión pequeña de cancilleres y vicecancilleres, todos embajadores de carrera, es una reunión convocada por gente de adentro que dicen, por favor, dennos una mano porque ya no sabemos qué hacer con Evo Morales. Y no me refiero al canciller, por supuesto, no me refiero al señor Maurto, que también es un diplomático de carrera. Me refiero a otros adentro que deben haber alertado diciendo, dennos una mano porque este asunto viene grave y necesitamos ayuda. En fin, todo es para bien, ¿ah? Ya no hay RUNASUR, ya se calmaron, ya quedó claro que es una reunión privada, que el Estado peruano no tiene nada que ver. De España vendrán los audios, en fin, escucharemos. Y creo que Hernando de Soto todavía no logra convencer a Joe Biden de que se pronuncie sobre esto, si esto es una democracia o no. Ya tenemos ahí, lo tengo, a Ricardo Cuenca. Vamos a la pausa y regresamos para hablar de los otros temas. Amenaza total del Congreso contra Sunedo. A desplegar la artillería esta semana, porque si no nos dejan sin reforma. A defendernos. Vamos a la pausa y regresamos. Así es, vamos a la pausa, Rosa María, pero permíteme recordarle a nuestros amables oyentes que este viernes 17 es nuestra rifa, así es que nos pueden ayudar en el agente BCP, nuestra cuenta es 193-2200-363-087
y el voucher lo envían al 959-679662. Y también tenemos en nuestra página web el PayPal y tenemos también las billeteras electrónicas. Ayúdennos, por favor, que sobrevivimos con estos aportes. Muchísimas gracias. Vamos a la pausa y vuelve Rosa María Palacios. Adelante. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos con A Pensar Más con Rosa María Palacios a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote Radio Santo Domingo, Arequipa Radio San Martín, Ucayali Radio Cepagua, la Convención Radio Quillabamba, Puerto Maldonado Radio Madre de Dios, en Huánuco Radio Huánuco, Ayacucho Radio La Voz de Ayacucho, Puno Radio Pública, Ancash Radio Moro, Huancayo Radio Cumbres, Atipo Radio Milenio, Abancay Radio Estación Solar, Yurimagua Radio Oriente, Cajamarca Radio Los Ángeles, Lampa Radio San Valentín, Cerro de Pasco Radio Activa, Guanta Radio Continental, Onda Digital TV nos pone en sus pantallas, AM Tagua nos pone en podcast en todo el Perú y el mundo, y estamos en las plataformas del Facebook de Santa Rosa, Quillabamba, canal de YouTube de Santa Rosa y la página web www.radiosantarosa.com.p. Rosa María ya se encuentra con el doctor Ricardo Cuenca. Adelante. Muy bien, estamos con el doctor Ricardo Cuenca. Vamos a hablar de educación universitaria, pero déjenme simplemente dar unas pinceladas de algunos datos para que ustedes entiendan la magnitud del problema universitario y la magnitud del desastre que está creando el Congreso. ¿Ok? Miren, SUNEDU se crea por una necesidad real, porque yo como periodista y ustedes como padres de familia recibíamos todo el tiempo las denuncias más variadas de chicos que salían de una universidad y que su título no servía para nada, ni para empapelar la pared, para nada, porque los habían estafado. Su educación era de pésima calidad. Universidades cochera, universidades chifa, universidades mercado. Habían en el Perú más o menos, creo, 150 universidades. 150 universidades. Malas. De ellas hay que decirlo, ¿no es cierto? Un grupo de públicas y el grupo más grande de privadas. ¿Ok? De todas las universidades que tiene el Perú, la SUNEDU licenció a 2/3. Pero 1/3 de universidades, 48 privadas y 3 públicas, no reúnen los requisitos mínimos. No estamos diciendo grandes requisitos, no, mínimos, para que un joven pueda educarse. Y esas 48 privadas cobraban pensiones, digamos, pequeñas, diminutas si quieren, atractivas, para padres de familia desesperados, pobres, con hijos desesperados, pobres, que creían que con esa pequeña inversión iban a tener una muy buena educación, porque es difícil entrar a las universidades públicas. Eso es verdad, es difícil. ¿Y qué pasó? Que 5 años después se culmina el proceso de licenciamiento, un proceso honesto, con prórrogas, con un montón de facilidades, donde universidades que estaban muy atrás han invertido plata para poder pasar. Y han salido adelante, pues. ¿O ustedes qué creen que para la César Vallejo fue fácil? ¿O para el señor Filpán? Han tenido que invertir fortunas. Todo lo que se habían llevado tuvo que regresar, porque había que poner los laboratorios, había que poner los profesores con maestría, en fin. Muy bien. Este proceso tenía que pasar una siguiente etapa, donde ya las facultades se acreditan, algunas se acreditan internacionalmente, y va mejorando poco a poco la calidad. Puntal de esta reforma, que los profesores tengan maestría. Muy importante, ¿ok? Que los chicos hagan tesis al salir de la universidad y que hablen por lo menos un idioma extranjero en un nivel básico, puntal de esta reforma. Muy bien. Llega el nuevo Congreso y arrancó el festival. Y con la excusa de la pandemia, ya no es necesario presentar tesis, se prorroga el bachillerato automático, ya no es necesario que los profesores acrediten sus maestrías, porque en la pandemia, ¿quién ha podido hacer una maestría? Como si la norma no estuviera vigente desde el 2014. ¿Ok? Estas son las pinceladas que quería darles primero. Y Ricardo Cuenca está con nosotros porque en la Comisión de Educación, la semana pasada, 8 ilustres congresistas han votado
para darles una nueva oportunidad a las universidades estafa y para crear, en realidad, recrear la Asamblea Nacional de Rectores. Ojo, de esos 8, 4 son exalumnos de universidades no licenciadas. Ahí tienen ustedes, ¿no es cierto?, LQQD, y una no tiene educación universitaria. Muy bien, Ricardo Cuenca, estamos todos muy preocupados y muy asustados. En el Congreso hay una determinación para bajarse la reforma. Y yo quisiera que identifiquemos un poco quiénes son estas personas y por qué son enemigos de la calidad educativa universitaria. Hola, ¿qué tal, Rosa María? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Te escucho atentamente en la introducción al tema y no puedo sino recordar las peleas en el 2014 luego de aprobada la reforma. En julio, se aprobó la reforma el 9 de julio, a los pocos días, si no me falla la memoria, el Colegio de Abogados de Lima Norte y el Colegio de Abogados de Lima, ambos interponen una demanda de inconstitucionalidad por la ley universitaria. En uno de ellos, la apoderada era Marta Chávez, finalmente al año siguiente el Tribunal Constitucional falla a favor de la ley universitaria de las unidades, dice que no se viola ninguna autonomía ni mucho menos. De ahí adelante hemos tenido intentos en los congresos en el 2016, el 2017, en el 2019, en el 2020, porque hay un interés muy duro de grupos asociados a algunas universidades privadas, pero también hay que decir de algunos intereses estatales, ¿no es cierto? Congresistas que le dicen a sus electores, te voy a poner una universidad, voy a ampliar filiales para que puedas estudiar jugando con las aspiraciones de los jóvenes, digamos. Entonces, hay muchos intereses detrás. Es verdad que hay una partecita un poco más ideologizada de quienes creen que el Estado no debe regular la educación porque el mercado lo va a hacer por sí solo, cosa que también ya se mostró que tiene fallas, por lo menos en el tema de educación claramente. Entonces, creo que son los mismos, ¿no es cierto? Los mismos grupos que han venido presionando desde el 2014 y que en lugar de allanarse a la ley, que es lo que nos corresponde a todos los ciudadanos, como lo han hecho, y muy bien los mencionó algunas universidades, ¿no? La Universidad César Vallejo, que tuvo que cerrar varios programas que no cumplían con la calidad, tuvo que invertir, o la oportunidad que han tenido algunas universidades, y yo voy a decirlo ahora con nombre completo, porque creo que vale la pena ponerlos de ejemplo de cómo la reforma funciona. En el campo de las universidades públicas, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional de Trujillo, han dado avances notables en el marco de la reforma. O, por ejemplo, la Universidad Científica del Sur, que rápidamente ha empezado a producir información, conocimiento, investigación en varios de sus facultades. Entonces, no estamos hablando de las tradicionales universidades que han estado siempre a la vanguardia de la reforma, sino aquellas que se vieron beneficiadas por ellas. Entonces, por cualquier lado que lo veamos, es un despropósito claro, pero pensar... hay un problema. Yo quería empezar por un problema que creo que es de carácter, si quiere, emocional, psicológico, ¿ok? Hay en el Perú un conjunto de personas profesionales tituladas que vienen de universidades no licenciadas. Y se sienten muy mal. Y se sienten muy mal porque la universidad no se licenció. No es su culpa. Estudiaron de buena fe. Le sacaron lo que pudieron. Probablemente son buenos profesionales. Algunos de ellos han llegado al Congreso. Y estos que están en el Congreso, que no son pocos, que son un grupo significativo, lo que no quieren es que los ninguneen. Ese es todo el problema. Y Una vez más el tema del reconocimiento se vuelve central en las discusiones políticas del país, ¿no? Efectivamente. Yo le doy una anécdota personal. El año pasado, el fiscal Juárez Atoche dijo que yo era una abogada cachinera. Dije que yo me había graduado en una universidad licenciada. Eso fue todo lo que yo dije. Claro, el problema es que él era del Garcilaso. Y fue una ofensa. Pero yo no tengo la culpa de que no la hayan licenciado. Entonces, la ninguneada, yo le contesté la ninguneada, él empezó. Pero la ninguneada
es el problema central, por lo menos por lo que estoy viendo y por lo que recibo de información. ¿Qué culpa tengo yo de haber ido a las peruanas, a la Garcilaso, a la UPIC o a cualquiera de estas 48 universidades que se han cerrado en el Perú? Sin duda, ¿Qué hacemos por esas personas? Y además por eso, yo cuando empezó el proceso de licenciamiento, me parece que inclusive en una conversación que tuvimos, Rosa María, en ese momento, uno de los llamados que por lo menos hacíamos era que traten de no estigmatizar a los estudiantes, porque además hay salidas para que puedan. Los que terminaron una universidad licenciada no tienen ningún problema con la validez de su título. Es decir, No, evidentemente. Es que no es un problema. Es la cuestión efectivamente de reconocimiento y de, bueno, no tiene ninguna culpa, no solo eso, sino que más bien la responsabilidad es de esa universidad, que son a las que se les quiere dar más opciones para poder seguir haciendo lo mismo, ¿no? Claro, claro. O sea, esa persona, lo que es increíble es que no está molesta con la universidad que le hizo este mal servicio. Sino con está el molesta Estado. con la reforma. O sea, tú dices, oye, pero ¿no te das cuenta que te han servido mal? No. Vamos a destruir la reforma para tener la ilusión de que mi título es muy valioso. Pero es falso. ¿Qué hacemos con el problema psicológico? Terapia en el Congreso de la República. No, y seguir generando estas opiniones y estos diálogos, planteándole estos puntos a las personas para que realmente se den cuenta que además no hay ni una racionalidad clara detrás de esto, porque si tuvieron 4 años para poder presentarse de nuevo al licenciamiento, ¿qué haría pensar que ahora vayan a presentarse? Inclusive los estándares ahora son mucho más elevados. Entonces van a un problema. Por eso hay una trampita también en la propuesta, en el predictamen, porque dice que tienen que ser evaluados sin tomar en cuenta algunas de las observaciones, solo levantar algunas. Hay una triquiñuela jurídica. No, parece una norma con nombre propio, es decir, esto beneficia a 10 o 12 universidades denegadas, nada más. Sin duda, que son las que tuvieron ciertas observaciones. Claro, porque lo que pasa es que el licenciamiento 1.0 ya acabó, y nos dijeron en SUNEDU. Ahora viene el licenciamiento 2.0. Subimos un peldaño más. Ya las que se quedaron. Ahora, nada impide, eso hay que decirlo, que un conjunto de personas se organicen, se presenten a la SUNEDU y le pidan crear una universidad. Nada se los impide. Hay que tener claro que la SUNEDU no cierre universidades. La SUNEDU lo que dice era, no has cumplido con las condiciones básicas de calidad, que es otro tema fundamental que la gente tiene que entender. Cuando nos referimos a condiciones básicas de calidad, lo que les estamos diciendo es que, nos están diciendo a todos, es que el Estado te asegura que hay funcionarios en condiciones mínimas de calidad. Si eso no sucede, no va a poder decirte, mira, esto de acá es de calidad, ¿no es cierto? Lo que te está es garantizando que esto es de calidad. Entonces, no es que cierres, que te dice, mira, estos no han cumplido y por lo tanto tienen o la posibilidad de subsanar estos, invertir, transformarse y mejorar, o definitivamente decidir no continuar con el negocio, ¿no es cierto? Lo mismo para las públicas. Hay 2 universidades públicas que no se licenciaron, la San Luis Gonzaga de Ica y Pedro Ruiz Gallo. San Luis Gonzaga de Ica en julio, poco antes de que salga del ministerio, volvió a presentar su expediente para volver a pedir un licenciamiento, y bueno, está en pleno proceso de evaluación. Ojalá haya cumplido con todo, porque es una universidad muy importante en el sur, que atiende y tiene congresistas, y también tiene congresistas. También. Tiene su congresista. O sea, de nuevo, es buscar el lobby en vez de arreglar el problema de fondo. Entonces me consigo mi congresista que me arregla el problema, haz una buena universidad, no es tan difícil. Pero el problema es que sí se perjudica, y esto también hay que decirlo, a un grupo muy grande, o sea, hay un grupo de alumnos que están en una transición, ¿ok? Que están saliendo de estas, entrando a otras, cerrando lo que tienen en estas universidades, y les dan falsas esperanzas. Les dicen, no te preocupes, todo sigue igual, no te vayas, nos vamos a quedar más tiempo. Claro, porque lo que pasa es que eso es una especie de cultura instalada entre los peruanos respecto a las normas. Tú eres abogado y vas a poder tener una interpretación mejor que la mía, pero finalmente siempre hay
la tentación de querer esperar que esa norma se caiga, sacarle, en lugar de cumplirla. Termina siendo más fácil cumplirla que buscar durante tantos años, y ojalá no prospere en el Pleno del Congreso, interrumpirla, ya no solo por cuestiones técnicas, sino por mínima capacidad de darte cuenta que eso está empezando a funcionar. O sea, si uno mira los datos, yo voy a empezar hoy una campaña en las redes colocando información todos los días de cómo se ha incrementado desde la ley aquí en adelante la cantidad de profesores con grado, aun cuando ahora hay esta salvataje extra, de nuevo, cómo ha aumentado la cantidad de documentos publicados en revistas indexadas de alto impacto, cómo ha empezado a generarse un conjunto de patentes nuevas que se están impulsando. Entonces, no es que el sistema universitario ahora sea buenísimo, ni mucho menos, nos falta años luz. Lo que tenemos que hacer es continuar en ese camino para que en los próximos años podamos consolidar el sistema, no retrocederlo, ¿no? Entonces, a dar mucha información. La gente tiene una idea. Hay, pues, ¿qué? 180 países en el mundo, ¿no es cierto? Bueno, el Perú no tiene una sola universidad entre los 180 primeras universidades del mundo. Y no solo eso, sino que no tenemos ninguna. Ninguna. Los avances que se tienen son avances además concentrados en 4 o 5 universidades, y el resto de las 90 y poco no está más. Claro. Otro dato importante es universidades, ojo, que no tienen presencia en el Congreso de la República, hay que decirlo. Que no tienen, exactamente. o que si la tienen, digamos, de una manera muy, muy extraña, pero muy marginal. Claro. O sea, y lo otro es que esto que decía no proviene de las mejores universidades del Perú. Ojo, hay que tener... Ese dato es relevante, porque los que están ahí, que han logrado su título, su grado, se sienten muy ofendidos porque descubren, cuando llegan al Congreso, que no han estudiado en una de las mejores universidades del Perú. Y esto les genera, pues, este problema psicológico. Ahora, ese es un grupo. Otro grupo es el de la codicia, ¿no es cierto? Y ahí tenemos a Telesub sentado, ¿no es cierto?, en el Congreso de la República. Y eso es un problema muy serio. Cuyo plazo se venció para poder haberse relicenciado hace un mes y poco. Entonces la pregunta es, nuevamente, señores de Telesub, ¿por qué, si ustedes querían insistir porque están comprometidos con la educación del país, volver a subsanar todas las observaciones que había hecho la SUNEDU para que en el plazo que corresponde en la ley puedan volver a presentar su solicitud de licenciamiento? Seguramente se hacían las inversiones del caso, si se ponían a derecho, si se alineaban con los estándares básicos de calidad. Tener un licenciamiento no es ningún premio, ¿no es cierto? Es la consideración mínima que se puede tener para trabajar seriamente en educación. Entonces, se le venció el plazo y ahora, claro, hay que buscar formas de cómo estirar este asunto para poder beneficiarse en particular, ¿no? Entonces, hay este grupo efectivamente de las codicias y además que son los menos. O sea, la mayoría de universidades con licencia denegada han seguido el curso que deberían seguir, o hacer un convenio para trasladar a sus estudiantes a otra universidad, o ir haciendo su cese paulatino con un plan de cese que se presenta a la SUNEDU para que puedan los estudiantes durante 2 años, los que les faltaba acabar, terminar la carrera, los otros trasladarse. Es decir, son muy pocas, y lo que no podemos hacer es que un problema, un asunto de interés público se vuelva una pelea de intereses particulares, ¿no? Claro. Ahora, normalmente, un aliado de la reforma universitaria ha sido el ministro de Educación y el Ministerio de Educación como institución. Y anoche sacan un comunicado que, le digo con toda sinceridad, pues parece que al ministro la educación universitaria le interesa un pepino. Un pepino. O sea, es un comunicado que es completamente wishy-washy. O sea, y además le están quitando una facultad al propio Ministerio de Educación, no les interesa. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó en el Ministerio de Educación? Ya, ese es otro tema. En ese medio que comentaba del 2014 hasta acá, la mayoría de ellos provenientes, hay que decirlo, del Congreso de la República, tenían como contrapeso al Ejecutivo. Desde que se aprobó la ley universitaria hasta este año, que yo dejé de ser ministro,
ministros de educación. Los 9 ministros, con las diferencias del caso, con los énfasis del caso, con las particularidades, hemos tenido algunas cosas en común. Defender las reformas que se empezaron en el 2011, como la carrera docente, la reforma docente, la reforma curricular y la reforma universitaria, fueron 3 cosas que se mantuvieron en ese tiempo. Ahora, efectivamente, sale un comunicado muy impreciso que lo que hace es empezar a dudar si efectivamente el Ministerio de Educación va a apoyar o no esta contrarreforma. Aun cuando la presidenta del Consejo de Ministros, la Premier Vázquez, anuncia en los medios que más bien hay que fortalecer a la SUNEDU, ¿no es cierto? Entonces ahí hay un desencuentro entre estas 2 opiniones, la sectorial y la de la presidencia del Consejo de Ministros, ¿no? Entonces, claro, el problema es que la presidenta del Consejo de Ministros es caviar, pues. Los caviares apoyan la reforma. En cambio, el ministro es un cuadro sindical. Mueran las reformas. Entonces, es una cosa de locos. Sí, por eso hay que estar mucho más activo, ¿no? Como puse ayer en el Twitter, o antes de ayer, una de las cosas que hacen que unas políticas públicas sean exitosas tiene que ver con legitimidad social y con fortaleza técnica. Y yo creo que esta reforma universitaria tiene ambas cosas, ¿no es cierto? Mucha legitimidad social, somos más quienes creemos que esto es el camino que hay que seguir en el país para mejorar la educación superior. Y además tiene un muy buen respaldo técnico, fue hecho con mucha seriedad, con mucha discusión. Esta discusión empezó en el año 2001. No se pudo presentar la nueva ley universitaria porque el gobierno de Toledo cayó en debilidad hacia finales de su quinquenio y entonces no se produjo, se siguieron las discusiones. En el 2008 el Consejo Nacional de Educación dice que necesitamos una especie de SUNEDU, tenía otro nombre en ese momento. Empiezan las discusiones en el 2013 con el congresista Mora, que propone esta discusión pública, se hace el debate, se aprueba la ley. Entonces, este proceso largo está trayendo, insisto, sus frutos y hay que seguir defendiéndolo desde la ciudadanía para demostrar la legitimidad social que se tiene. Uno de los frutos que tiene, y esto tal vez no lo sepan el público, hay que decirlo, es el apoyo que tienen de los profesores universitarios. ¿Por qué? Porque es una ley que realmente ordena la administración de la universidad. Y eso a los profesores nos beneficia muchísimo, en todo sentido. Ordena el trabajo. Y los profesores universitarios de todas las universidades licenciadas del Perú estamos muy contentos porque se ha invertido más en los profesores, más en investigación, hay más fondos para investigación. Entonces, yo creo que en el Congreso no están entendiendo eso. Son los alumnos y sus padres, pero también es la comunidad de profesores en todo el Perú que apoya la reforma. Yo, de verdad, no conozco ningún profesor universitario de universidad licenciada que haya salido a decir que está en contra de la reforma. O sea, no conozco a nadie. Y además esta reforma permitió más inversión para las universidades públicas. Sin duda falta tener más inversión, pero en un país como el nuestro siempre hace falta más inversión en asuntos sociales, ¿no es cierto? Pero en el camino está. Esta reforma diseñó la idea de tener, ahora está concentrado en SUNEDU, pero quedan pendientes algunas cosas, ¿no es cierto? Por ejemplo, fortalecer la acreditación para que se alinee, para pasar a este segundo nivel, es decir, te doy las condiciones básicas y sobre esas condiciones básicas la universidad es responsable de ver cuánto quiere crecer, como un hotel, ¿no es cierto? Ya tienes, si tú quieres tener 3 estrellas, 4 estrellas o 5 estrellas, tendrás que hacer el mayor esfuerzo para lograrlo y eso de ahí, en la recomposición del CINEACE que está esperando y que tuvimos una propuesta de ley en el semestre pasado, no dio el tiempo para sacarla, podría empezar a meterse en la discusión, o de una vez por todas sacar el ROF, el Reglamento de Organización y Funciones de la nueva Ley de Organización y Funciones del Ministerio que tanto nos costó aprobar, claro, y que crea el Viceministerio de Educación Superior, que necesitaría ser la otra pata para impulsar las políticas, porque el Ministerio de Educación es el ente rector de la educación en el Perú, básica, superior y por supuesto universitaria. Ahora, tenemos también
hay que decirlo, en educación, algunos problemas. Hay algunas universidades que tienen comisión interventora, pocas. Esas están bajo el viceministerio actual de Educación Superior. Entonces, Deberían, porque todavía no se deberían. aprobó. O sea, se aprobó la ley, pero no se implementa porque el ROF está ahí descansando. Qué desastre, por Dios. Ya, pues saquen el reglamento de organización y funciones, no es tan Y difícil. ya estaba listo, estaba listo. Lo que pasa es que de verdad no nos dio el tiempo. Ya Y estaba en también, la y Secretaría la de otra, Gestión Pública para claro, y aprobarse. la otra propuesta de SUNEDU era licenciar institutos. Esto es mucho más complejo porque son muchos más y están en todo el Perú. Pero es muy importante porque esa es una oferta de educación superior muy valiosa que el Perú necesita, además, desesperadamente. O sea, hay que explicarle. Totalmente de acuerdo. Los chicos no todos son para ir a hacer una carrera de 5 años a la universidad. La educación técnica de 3 años te produce un profesional que puede ser muy, muy, muy competente y muy necesario. Pero también, o sea, hay algunas muy acreditadas. ¿Por qué? Porque sales con un título que te da empleabilidad muy rápido y todo el mundo lo sabe, ¿no? Pero otras no tanto. Además de todo el problema de, eso sí lo ha arreglado el Ministerio de las Normales, ¿no? De Ajá. los institutos pedagógicos, que también fueron un problemón. O sea, no se ha hecho nada respecto a la educación técnica porque no se termina de hacer con la educación universitaria. Sí, sin duda. Y esto es un buen ejemplo, si me permite, porque una de las cosas que uno de los predictámenes para el cambio de la configuración de SUNEDU dice es que se ha perdido la autonomía, ¿no? Eso. Y segundo, que el superintendente no puede ser elegido por el ministro porque, digamos, está a favor del gobierno de turno. Bueno, déjenme decirles que eso es falso y eso no es verdad, ¿no es cierto? El ejemplo más claro es el que acabas de poner. Mientras estuve de ministro, con el que tengo muy buenas relaciones, con el doctor Segarra, superintendente de SUNEDU, y con la SUNEDU, de las primeras instituciones con las que me reuní en noviembre del año pasado, uno de los planteamientos que le puse fue eso, que la SUNEDU se encarga de licenciar institutos y preparamos un proyecto para discutirlo con ellos y poder presentarlo al Congreso para ver si lo aprobábamos. Hubo muchas discusiones con la SUNEDU no estaba muy segura que era el momento de poder hacerlo. El superintendente tiene tanta autonomía que no me hizo caso Claro. por hablar en corto. Me dijo, mira, no, esto es lo que creemos que este no es el momento por estas razones, insistimos, y fue en ese proceso de ida y vuelta de diálogo que ya nos alcanzó julio de este año, y bueno, entonces no es verdad eso, como no es verdad tampoco que sea mejor que los miembros del Consejo Directivo sean todos de instituciones del Estado, como se está proponiendo, o sean representantes de las universidades, porque va a pasar lo mismo que si en el consejo directivo, por poner un ejemplo, en la superintendencia de banca y seguros, esté el gerente de un banco. Todos quieren, no, quieren que todos sean gerentes del banco. O sea, Entonces, 8 gerentes de banco son la superintendencia de banca y seguro. ¿A quién se le va a ocurrir tremendo disparate? Bueno, eso fue lo que tuvimos durante años con la Asamblea Nacional de Rectores. Exacto, y por eso es que lo que quieren es debilitar en el fondo el asunto, ¿no es cierto? Porque Claro, está claro que... Claro, quieren un club, no quieren una regulatoria, quieren un club. ¿Ya? No hay club, pues, se acabó el club. Es la madre de todas las ovejas negras, es la Asamblea Nacional de Rectores. Ahí nacieron todas, ¿eh? Por si acaso. Y la quieren resucitar. Pero además, y aún con ambos proyectos votados favorablemente, ¿ah? Además con opiniones contrarias. El Consejo Nacional de Educación emitió una opinión contraria. La Defensoría del Pueblo, una opinión contraria. El propio Ministerio de Educación, aunque ha llegado tarde o creo que no de manera oficial, he visto en las redes que había publicado, tenía listo un informe con opinión contraria. Bueno, con opinión contraria estuvo el bachillerato automático, la extensión también del grado para los profesores. Y además porque como todo está polarizado, solo para esas dos leyes, la del bachillerato y el grado de maestría, la congresista Pablo presentó junto con otros congresistas una alternativa bastante atendible que era, mira, no extendamos solamente a aquellos que ya terminaron la maestría. Claro. Y le damos 1 año o 2 años, no me acuerdo cuándo era, para terminar, porque está claro que puede que te falte tiempo para terminar la tesis.
Claro. Pero el que no entró en 5 años a hacer la maestría, lo más probable es que no entre. De la misma manera que se presentó para que los chicos en el bachillerato, que la ley dice que no es una tesis, sino un trabajo de investigación, hagan lo que unas universidades ya estuvieron haciendo y sacamos unos lineamientos. La tesis de licenciatura tienes que hacerla, entonces presenta como trabajo de bachillerato el planteamiento del problema, bien elaborado, el marco teórico, aquellas cosas que necesitas para luego presentar tu tesis. Y entonces, no, se prefirió una cuestión muy populista. ¿Por qué? Y esto ya es una interpretación. Porque esas dos normas aprobadas, más estas dos y algunas otras, se tienen que leer en conjunto. Claro. Y ese conjunto es, debilitemos la reforma. Ah, no, claro. No, es una labor, como dicen, de zapa. No pueden ir a tumbársela entera. Les van poquito, guerra y guerrillas. A ver si me voy bajando la reforma completa. Pero de verdad es que es una reforma muy popular. Es decir, a ver, incluso a Acuña, hemos visto los tweets de Richard Acuña diciendo nosotros, SUNEDU, para siempre, la reforma se respeta. O sea, incluso políticos que podrías decir, no, este no quiere, se han dado cuenta que la reforma es popular. Lo que es impopular es tratar de preservar una situación que era mala para todos. Pero ahí está, ahí sigue. Ahora, este gobierno, lamentablemente, tiene problemas en todos los demás temas también. O sea, en la ley de carrera magisterial, ¿no es cierto? Y esa es la más grave, ¿no? En la idea de que los profesores den examen. O en cosas como el examen de ingreso a la universidad, ¿no? Según el presidente, nadie debe dar examen de ingreso, ¿no? Sí. Entonces, tiene discusiones muy serias con asuntos centrales, ¿no? Y se vienen también cosas muy complejas en la otra tercera que comentaba al principio junto con la universitaria y de la docente, que era la reforma curricular, ¿no es cierto? Nosotros en junio del año pasado aprobamos el reglamento de los lineamientos de educación sexual integral, eso que viene desde el año 96, y ya están pidiendo al ministro que derogue estos lineamientos y otra vez empezar con la discusión del enfoque de género. No, el planteamiento ya sentenció también, ¿no? Claro, entonces, ahí es mayoritario. La educación sexual no va a existir en la escuela, punto. Esa es la posición del señor Edras Medina, que es pastor evangélico, es el presidente de la Comisión de Educación y ha estudiado en una universidad no licenciada. Ese es el nivel de renovación popular donde encuentran, además, hay que decirlo, Perú Libre y Fuerza Popular votaron el viernes juntos. Juntos. Tal cual, tal cual. Acá los extremos, en cuanto a educación se refiere, los extremos van muy, pero muy unidos. Y además resulta tan irónico porque allí donde podría haber estado o puede estar la fortaleza del presidente, que es el sector de educación, tal como se está leyendo ahora, está su mayor hándicap, su mayor debilidad. Y resultaría irónico pensarlo porque es maestro y estoy seguro que está completamente convencido de la importancia de la educación, pero resulta irónico que sea su punto más débil hasta lo que va, junto con otros sectores, por supuesto, pero que debería estar tan cercano en un gobierno donde además hay muchos maestros, por primera vez, Rosa María, en la historia del Poder Ejecutivo, tantos maestros en cargos importantes en otros sectores que no sean el sector de educación. Algunos para bien, algunos no para tan bien. Mal, pues, Bruno Pacheco, profesor de física y química, ¿no? Claro. Pero no estaba pues para ser secretario general. Por eso era la oportunidad para demostrar que los profesionales docentes son capaces de asumir retos importantes. Y efectivamente poner la discusión de la educación en el primer plano. Insisto, es irónico, hasta paradójico, que allí donde la fortaleza aparezca la debilidad. Hoy día, no quiero dejar el tema, yo sé que no es el tema universitario, estamos convocando, yo desde mis redes, me imagino que todos, a una marcha el día miércoles. El grupo de Flor Pablo ha pedido reconsideración de la votación del viernes, esperemos que se reconsidere, pero hay otro tema urgente en educación y son las escuelas. Hoy día en El Comercio se publica un comunicado largo de la Asociación Peruana de Pediatría, la Asociación de Psicólogos del Perú,
diciéndole al Ministerio de Educación, por el amor de Dios, aunque sea para cerrar el año, 1 o 2 semanas, abran todas las escuelas del Perú para recibir a los chicos. Hay un problema de salud mental grave, grave, y no se está atendiendo. Yo sé que estamos a 13 de diciembre, parece imposible, pero aunque sea 2 semanas, que simplemente los niños vayan a sus escuelas a las que siempre han ido, que sus profesores los reciban durante 2 semanas para cerrar de alguna manera un año que nunca se abrió. ¿Esto es lógico, es razonable, es una locura? ¿Qué piensa de esta iniciativa? Me han pasado, Rosa María, unas declaraciones mías al final de julio, diciendo si es que los datos de la pandemia siguen como están, el 15 de agosto todos podríamos volver a clases, con protocolos del caso, por supuesto, ¿no? Porque ¿El 15 de cuándo? de agosto, De decía yo. agosto. Eso lo decía en julio porque ya los datos de la tercera ola parecían no venir y entonces, claro, si aparecía una ola atroz, por supuesto que no solo en las escuelas, sino que todo iba a modificarse, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, hay un cambio de norma en algunos puntos favorables, de eso se trata, para poder favorecer el regreso, pero creo que el error fue pensar, mira, mejor empecemos en marzo, ¿no es cierto?, y vayamos avanzando poco a poco el regreso en este segundo semestre, y yo creo que se ha podido acelerar un poco más, ¿no es cierto? Además, mire, para que los chicos vayan al colegio, están yendo del 9.5 al 7 de diciembre, ¿ok? Pero para que esos chicos vayan al colegio, los papás tenemos que llenar tantos papeles que uno se vuelve loco, de verdad. Tienes que llevar fichas sintomatológicas, si el niño no entra con la ficha sintomatológica no lo dejan entrar al colegio, es una cosa de loco, es una especie de ministerio de la locura. Es que eso que abran las escuelas, miren, todos los chicos están yendo a Gamarra, a Mesa Redonda, a los centros comerciales, a la iluminación del arbolito, todos están ahí, todos están es que a ver, no es que quiera hablar, digamos, mal de quienes me sucedieron en el ministerio, pero hay que tener planificación y entonces no puedes ir parchando cosas porque de lo contrario pasa. Por ejemplo, estos protocolos que había que llenar con declaraciones juradas no formaban parte de la norma general, ¿no es cierto? La norma general con la que se abrieron. Empezamos, yo siempre digo, 19 escuelas el 19 de abril y terminamos con 5.000 y pico en julio, y la subida de los últimos 2 meses, cuando la segunda ola bajó, se abrían por semana 150 escuelas en promedio, era porque había una planificación. Puede que no te guste, y la norma no, ok, cámbiala, claro, y propongo otra mejor. Pero no empieces a hacer pilotos, porque eso no funciona en una situación de tanta incertidumbre. En una encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, el 46% de los padres todavía tenía alguna resistencia respecto al regreso a clases por este miedo enorme generalizado en un país con el que fue altamente golpeada la pandemia. Entonces hay que acompañar a perder ese miedo, pero hay que hacerlo, porque la mejor manera... En otros países dejan en libertad a los padres. O sea, el que no quiera mandarlo al colegio, que no lo mande. No dejan en libertad a los padres y hay una alternativa virtual pequeña, pero hay. Bueno, pero por lo menos hay la oportunidad. Bueno, pero también es verdad que hay que reconocer que hay que empezar a darnos cuenta que en los otros países, porque acá nos vendieron que somos los últimos y la cosa era así trágica, ¿no es cierto? Empiezan a ver las primeras muestras que durante este año, allí donde se abrieron las escuelas, había poca asistencia de los estudiantes, ¿no es cierto? Okay, porque lo que hay que generar es rápidamente confianza para que puedan asistir. Ahora, o si no, abrir y cerrar, que también generaba un inconveniente para las propias familias, ¿no es cierto? El problema aquí es que el sindicato no acompaña. Ni SUTEP ni FENATE quieren volver. El sindicato no acompaña. Sí, pero si hablabas con ellos, por lo menos con el SUTEP, que era con el que mientras yo estuve era el único oficial, digamos, sigue siendo. Se daban cuenta, ¿no es cierto? Y se daban cuenta y le decía, ok, me estás exigiendo vacunas para los docentes rurales, yo desde el principio queríamos vacunar a todos, apenas hayan vacunas vamos a ponerlos en el grupo prioritario y empezamos. Y allí ya se dieron cuenta que sí,
Por eso es que las escuelas rurales abrieron rápido, ¿no es cierto? Entonces, es posible conversar, es posible entrar en diálogo, es posible sacar adelante las cosas, pero con demostraciones. O sea, yo podría haber mostrado 50.000 papers que dicen que hace daño, pero esos papers no les interesan a nadie. No lo Lo que le leen. interesa, lo que le interesa es decirle, mira, esa escuela que está allá abrió y no les pasa nada. Tú también puedes hacer lo mismo. Eso es lo que hay que hacer. Y entonces, esa parte de allí, ya estamos a 13 de diciembre, es bien difícil que puedan Una pena, abrirse. porque los chicos que están yendo al colegio no les pasa nada. Yo tengo una yendo al colegio que terminó, pero no le ha pasado nada. Eso es lo que hay que decir. Eso es lo que hay que decir. Nada. El paper X no importa, ¿no es cierto? Ahora, con 1000 medidas, por supuesto, con distancia social, por grupos chiquitos, con doble mascarilla, con alcohol, todo lo que ustedes quieran, pero ha ido. Y necesitamos que vuelvan, y masivamente. En todo Todos los caso, médicos, los pediatras ya no saben qué hacer para calmar a padres desesperados. Tenemos niños con depresión, olvídate, adolescentes, con ansiedad y depresión son legión. Chicos, primeros puestos que jamás tuvieron una enfermedad o un problema, hoy día no quieren salir de su cuarto. claro. Entonces, ¿qué cosa estamos haciendo con estas criaturas, por Dios? Claro. Ahora, también es verdad que esto es producto de varios factores, ¿no es cierto? Entre ellos la educación, uno de ellos. A la pandemia ha golpeado durísimo a muchos y por lo tanto ha efectivamente generado, no sé, la idea de esta sensación de minusvalía que tenemos todos los seres humanos respecto al virus y respecto a qué es lo que pasa. Recordemos que en el Perú en particular hemos tenido un número de muertos por habitantes muy alto, unas 2 olas muy fuertes. Siempre pensábamos que cualquier decisión que tomáramos iba a ser una decisión que iba a tener siempre sus pros y sus contras. Y entonces hay que tomar en cuenta con eso, por eso hay que buscar todas las posibilidades para poder hacer, no solo concentrar en la escuela la salud mental de los estudiantes, es un factor importante, pero también acompañar con otro tipo de cosas, con estabilidad. El otro día hablaba con un grupo de jóvenes que se quieren ir porque sienten que aquí no hay un país con estabilidad, está pasando lo que pasaba en los 80, ¿no es cierto? Igualito. Y lo que hay que generar es más bien decirles, oye, no, acá es posible, y No no quieren podemos seguir, escuchar, ¿ah? no queremos seguir polarizando el asunto. O sea, hay una tarea enorme, enorme para desprecarizar la política en el país y hay que hacerlo intensamente para vivir un poco mejor. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo Cuenca. Esperemos que estas luchas sean triunfantes esta semana, que el Congreso se eche para atrás. Van a hacerlas, Van a ser. porque no hay forma que prosperen estas. Así que Hemos visto tardan tantas un poco cosas. más, pero no, esta de acá la vamos a lograr. Y la reforma universitaria va a continuar. Ojalá, estamos peleando por eso. Y miren, hay que decirlo, no sé, Ricardo Cuenca, ¿tú enseñas en alguna universidad? Sí, la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Claro, y yo enseño en la Católica. A nuestras universidades, por si acaso, señores del público, no les va a pasar nada, pues son buenísimas. ¿Ok? Esto no es una pelea por las buenas universidades del Perú. Esta es una pelea por el sistema universitario, el que incluye a todos los hijos de los pobres y de los ricos, de todos. Entonces necesitamos dar la pelea todos juntos. Así que yo espero que si el Congreso no cambia de opinión, el día miércoles muchísima gente salga a la calle a protestar por la educación peruana, por la educación universitaria, por tener un título que te sirva para conseguir trabajo una vez que sales de la universidad. Muy bien, gracias a Ricardo Cuenca por haber estado con nosotros hoy día y nos vamos despidiendo, Abel, porque tengo otro programa. Así, Rosa María tenía una pregunta para el doctor Sí. Ricardo Cuenca. ¿Hay algún plan, dejaron algún plan, o sea, se dejó trabajando algún plan para las escuelas públicas, ya que el número de alumnos ha aumentado por el cierre de muchos colegios privados pequeños? ¿Cómo se va a hacer en ese aspecto? Sin duda, sin duda. Se hizo una ampliación pidiendo una solicitud al Ministerio de Economía y Finanzas para reorganizar los propios recursos del ministerio, para poder atender esta ampliación de los estudiantes que entraron de las escuelas privadas a las públicas.
Hay que decir que la mayoría de ellos, casi el 70%, provenían de las ciudades pequeñas o intermedias, no en Lima, ¿no es cierto? Y entonces allí felizmente hay la mayor posibilidad de las escuelas públicas para poder absorber esta matrícula porque no estuvo concentrado en Lima, pero aún así se hizo una extensión para hacer contratación de docentes que puedan atender a los estudiantes. Falta todavía implementar una segunda parte del plan que seguramente estarán trabajando en el Ministerio de Educación, pero la idea es que efectivamente se suministre plata, pero además se tenga ya la ruta de contratación de docentes y de reubicación de los estudiantes de las escuelas privadas en las escuelas públicas, ¿no? Eso es. Muy bien. Muchas gracias a Ricardo Cuenca. Abel, nosotros nos vamos despidiendo. Recordarles a todos que el viernes es nuestra rifa, porque acá no hay mermelada, acá vivimos de la caridad pública. Así es, Rosa María, el viernes Nos vemos. Nuestra rifa, y también tienen en la página web el PayPal y tienen también las billeteras electrónicas. Cuídense mucho. Gracias al doctor Ricardo Cuenca. Gracias, Rosa María. Nos reencontramos mañana. Nos vemos mañana. Chao, chao. Chao, chao. Nos vemos. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.